Argentina, cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner, estaba, bueno, con el tema de los fondos buitres, como bien sabés, pero peleándola con una buena posición en Naciones Unidas, que defendía por gran número de votación a favor de digamos, al menos de debatir si era legítimo o no la posición de los fondos buitres, y una situación, digamos, desde la perspectiva del Tesoro, de superávit, una situación buena. Y en poco tiempo, en un año y medio, nos encontramos con una deuda tremenda y una parte de la deuda a 100 años. Esto la verdad que nos congela el corazón. Entonces, me gustaría que vayas, si puedes, hacer una lectura de esta, primero por Argentina y después iremos al resto de la región. Bueno, de nuevo, muchas gracias. Y en efecto, es muy preocupante la situación. Y yo creo que es importante ubicar que esa línea de lectura que yo me he permitido insistir ya durante varios años, lastimosamente se ha mostrado correcta. ¿Cuál ¿no? es la línea de lectura? Esta línea de lectura de que tenemos que entender que estamos en el marco de una crisis estructural del sistema capitalista. Que es una crisis, aunque repugne a la razón, es una crisis de sobreproducción. Es un tema muy importante. Las crisis arcaicas eran crisis de escasez. O sea, aunque los libros de economía insisten en decir que la economía es la ciencia de la escasez, en realidad el capitalismo es prisionero de su propio éxito productivista. Son crisis de abundancia. Una crisis de superproducción quiere decir que hay demasiados productos para... Es una crisis de sobreproducción desde el punto de vista no de la gente, sino desde el punto de vista del capital. Ajá. O sea, el capitalismo ha logrado inundar el mundo de mercancías demasiado baratas para las tasas de ganancia que exige. Y entonces, paradójicamente, con subsidios gigantescos, miles de millones de dólares, miles de millones de euros, ¿no es cierto?, se quema los alimentos en calidad de agrocombustibles con subsidios enormes que aumentan la plata que no hay para las escuelas, los colegios, los hospitales, ¿no es cierto? Se les regala a los empresarios para que quemen la comida, mientras hay cerca de 1.000 millones de seres humanos que están sufriendo hambre a estas alturas de la historia, increíble. Entonces, estas paradojas están explicando algo muy grave porque estamos en el contexto de una guerra comercial, de una guerra financiera, de una guerra de divisas, de una reactivación de la Guerra Fría que puede convertirse en guerra caliente a diseño y a programación de estos poderosos intereses, porque la guerra es el expediente más rentable, más fácil de evacuar mercancías, de evacuar inventarios de armas, ¿no es cierto?, de resolver el problema de la sobreproducción destruyendo. Esta guerra, digamos, que vos definís, o esta situación de crisis, ¿cómo se refleja en nuestra región? Bueno, y precisamente ahí está la advertencia que veníamos definiendo desde hace largo rato. La coyuntura relativamente favorable, por ejemplo, en los términos de intercambio, el precio de la soya, el precio del petróleo, y que de alguna manera permitieron cierto grado de oxigenación de las economías en toda América Latina. En la primera década del siglo, digamos. Así es. Hasta que se fue bajando los precios del petróleo, los precios de las commodities, ¿no? Exacto. Entonces, esta situación era una cuestión temporal porque estaba a punto de reventar, ¿no es cierto?, más bien dicho, la implosión financiera de la crisis estructural del sistema abría las puertas para una posible megadeflación de los precios de las materias primas, una caída estructural de los precios de las materias primas como ha sucedido en cada crisis estructural del sistema. Y esa es justamente la alerta, la denuncia que veníamos proclamando durante años, justamente presionando o activando, militando por la construcción de la nueva arquitectura financiera con el Banco del Sur, con la moneda común latinoamericana, no en la locura del euro, sino en una perspectiva diferente de construcción de soberanía nacional. Despegarnos de esa situación. Desconectarnos de la subyugación que genera el monopolio mundial que tiene el dólar sobre la transaccionalidad y las redes angloamericanas con toda la secuela de especulación, fraude, crimen organizado, evasión de impuestos, narcotráfico, lavado, etcétera, etcétera, que contamina nuestras economías.